Buen día, mi nombre es Rodolfo Duarte y voy a comentar la actividad de la fase 5, que es el componente práctico, el laboratorio que se realizó. Para eso tengo una presentación con el contexto y después las evidencias de cada una de las configuraciones. Digamos que inicialmente, digamos que los componentes principales en cuanto a la validación, tenemos un cliente en Ubuntu en versión 25.10, que es el que nos permite la generación de tráfico y las pruebas de navegación. El SNOR, que es el IDS y el IPS, como motor de análisis profundo y prevención de intrusiones. El pfSense, que es el antivirus. Y también como gateway, asignación de HCP. Y en la parte de infraestructura tenemos lo que es GNS3 y VirtualBox, que nos permite tener la virtualización de las máquinas y de las conexiones de red. En cuanto al blueprint de la topología, hay una zona confiable, que es la zona LAN, donde tenemos las configuraciones de red que se realizaron de acuerdo a cómo se solicitaba, que era el número de la cédula, organizado de acuerdo a uno de los octetos. Como gateway y firewall está el pfSense. Y en la parte de zona insegura, que es la WAN, que ya es todos los accesos, el NAT que está configurado de salida hacia Internet. En la segmentación y el elemento estratégico es que todo el tráfico pase por el pfSense antes de llegar a Internet, y a la inversa hacia la comunicación WAN. Y aparte ofrece servicios adicionales como el DHCP. En los pasos del pfSense tenemos la configuración de las interfaces tanto WAN como LAN. Está la IP estática que tiene el servicio, y aparte los servicios adicionales. Para el SNOR, los principales pasos son la instalación, que es instalar vía el gestor de paquetes, el token OINK, que nos permite registrar e ingresarlo, y la actualización, que es descargar las firmas de reglas, y al final ya la configuración, que es habilitar el IDS o el IPS. En cuanto a la materia de reglas del firewall, algunas son para permitir y otras para denegar, como el puerto 80443 o ICMPI 23. Con el puerto, las mitigaciones nos permiten hacer como evitar los mapeos mediante Pino Tracer, y también mitigan el riesgo de transmisión de credenciales sin cifrar. En cuanto a los vectores monitoreados, está el reconocimiento de la red, prevenir la explotación HTTP, prevenir la ejecución remota y también el malware y el tráfico C2. Em, ya en la parte del documento, tenemos todo lo que tiene que ver con la topología de red del laboratorio en GNS3. Está el laboratorio iniciado tanto con el equipo cliente, el switch, la máquina que funciona como el firewall y que tiene el SNOR, y el NAT que nos permite la salida hacia Internet. También tenemos que en la definición de los parámetros del entorno ya se han mencionado algunos, pero digamos acá lo repetimos. El ID del laboratorio es el 94, que son los últimos dos dígitos de la cédula. Para lo demás que es importante, tenemos la red del LAN del pfSense, que es la 91.51.64.94 con máscara 24. La WAN, que es asignada por el VirtualBox, que es la 10.02.15 con máscara 24. Y también tenemos la dirección IP del cliente, que es 91.51.64.95. Digamos, bueno, adicional, tenemos en la parte cuando iniciamos el sistema, vemos el cargue tanto de la máquina del pfSense como el VirtualBox con la máquina cliente del Ubuntu, y las configuraciones de cada uno de los equipos. Para el pfSense, pues tenemos el acceso, en esta parte tenemos el acceso web para configurarlo vía el cliente. Acá nos autenticamos por HTTPS hacia la IP, que es la 91.51.64.94. Ingresamos con el usuario y la contraseña. Después de esto nos aparece el dashboard con la configuración inicial. También pues, podemos validar lo que es a través vía comando, la asignación inicial de las interfaces. Y después de esto tenemos lo que es la configuración tanto WAN como LAN con el direccionamiento que hemos analizado. En cuanto a las configuraciones de las interfaces WAN y LAN, tenemos cada uno de los soportes ingresando por la parte
de las reglas del firewall y entramos a editar tanto la configuración WAN como la parte LAN. En cuanto al DHCP, lo que mencionamos, está configurado con direcciones de la 95 hasta la 110. Y también para la configuración de las reglas del firewall, como pues decía, hay dos reglas para permitir y dos para denegar, entre las cuales está el 80443, el ICMP, que es el PIN, y el puerto Telnet. Digamos, con el 80, pues tenemos permitiendo la navegación. Con ICMP se reduce todo lo que es el escaneo y por el Telnet la mitigación de accesos inseguros. En el panel de configuración de las reglas del PFSense, no, vemos todas estas opciones y muchas más que se pueden habilitar. Digamos, acá en el gráfico tenemos las políticas de aceptación y negación que vienen implementadas y también pues el detalle de cada una de las permitidas y denegadas que se mencionaron. La justificación de cada una de las que mencionamos, principalmente es para evitar escaneos y accesos inseguros. Y ya lo que es la parte de la configuración, el SNOR, que nos permite la detección y prevención de intrusiones, tenemos que la instalación del SNOR que se realiza a través de la instalación del paquete por todo el Package Manager. Buscamos SNOR y ahí procedemos a la configuración completa. Y con esto nos permite integrar capacidades de IDS e IPS sobre el firewall del laboratorio. Acá ya vemos lo que es la seguridad en profundidad o seguridad en capas, porque tenemos, aparte de las reglas del firewall, todo el tema de inspección. El token UNK, después de realizar el registro, lo que hacemos en- a través de la sección de servicios del SNOR, en Global Settings, vemos todo lo que tiene que hacer para ingresar acá el código del token. Después de eso, las fuentes de reglas habilitadas en SNOR, tenemos las reglas comunitarias de detección básicas, las reglas en tráfico sospechoso y en firmas de las suscripciones del NOR. Cada una de estas reglas tiene por la parte de update, se puede realizar toda la actualización como vemos en esta imagen. Y digamos aquí están todas las fuentes y el token ID que garantiza la disponibilidad de firmas residentes para la detección de amenazas. El resultado de actualización, pues digamos que todo fue correcto para cada una de las reglas que se configuraron. Y en las categorías tenemos pues el escaneo de red, el ataque web, troyanos. Digamos que esta parte también se debe revisar para no habilitar demasiada carga sobre el equipo. Y acá podemos ver todas las categorías que están habilitadas, que es pues un número importante. De las principales tenemos la detección de escaneos, la detección de ataque web, que es la explotación del servicio HTTP, la protección de navegadores, la detección de la ejecución remota de código, la identificación de troyanos y el acceso y mitigar el riesgo de acceso inseguros. En cuanto al IDS y el IPS, se activa el SNOT. Podemos ver esta imagen de activación, cómo se está en cada una de las interfaces, lo que permite la inspección y monitoreo continuo del tráfico en la red generado dentro del laboratorio. La validación funcional, entonces ya vemos lo que es el intentar hacer como la comunicación PIN entre las máquinas del laboratorio, la resolución de NS, mediante un NS lookup hacia Google, y el tráfico HTTP y HTTPS pues con las validaciones también de navegación. En cuanto a las alertas, podemos ver una alerta cuando si configuramos un PIN demasiado con algún peso importante, de una vez nos genera una alerta porque esto puede ser un intento de negar el servicio. Entre los eventos y alertas generadas, pues igual, tenemos HTTP, Scan Detection, el Web Traffic y identificación de tráfico sospechoso. En cuanto al análisis de seguridad, en la arquitectura pues evidencia como la integración de múltiples capas, que es lo que hablamos, que pueden contribuir a reducir el riesgo asociado a accesos no autorizados. Y eso tiene que ver mucho pues, con la defensa en profundidad de estos componentes. En cuanto a la seguridad perimetral, lo que se hace es el control del tráfico mediante el firewall y las políticas que se habilitaron. Y también estas reglas que vimos pues, permiten reducir la superficie de ataque.
En cuanto al monitoreo continuo, también es importante, es un vector que se debe tener presente para iniciar cada una de de estas alertas y en algún momento pues poderlo integrar también con un SIEM. En cuanto, bueno, existen unos riesgos que se trabajaron para mitigar, como el, en cuanto a digamos, el descubrimiento de juego, la transmisión de credenciales, la ausencia de monitoreo de tráfico, la explotación de servicios, la comunicación directa de redes, los eventos anómalos, errores de direccionamiento. Bueno, cada uno de esto tiene una tecnología, un control y un resultado. Como recomendaciones, se identificaron hay diferentes recomendaciones como mantener una política de actualización periódica tanto para el firewall como las reglas de detección del SNOR. Y es importante tener mecanismos adicionales de hardening sobre el firewall y los servicios asociados. Como algunas medidas, pues deshabilitar los servicios innecesarios, restringir accesos administrativos, utilizar autenticación robusta y habilitar protocolos seguros. En las recomendaciones, hay una serie de recomendaciones y un beneficio como la actualización, hablábamos, el aplicar el hardening sobre el PFSense, restringir accesos, implementar autenticación robusta, utilizar protocolos seguros, habilitar registros, implementar segmentación avanzada, integrar con el SIEM, que era lo que decíamos, realizar pruebas periódicas y monitoreo continuo del tráfico. Ya por último, las conclusiones. Vemos que implementar el PFSense y el SNOR como IDS y IPS permite desarrollar una infraestructura básica de seguridad perimetral capaz de controlar, inspeccionar y monitorear el tráfico de red dentro del entorno del laboratorio configurado. La siguiente, que las configuraciones de firewall basadas en el principio del mínimo privilegio restringen protocolos inseguros y habilitan únicamente los servicios requeridos para la operación. También vemos que el SNOR como sistema IDS nos permite observar o permite complementar las funciones tradicionales del firewall mediante capacidades de inspección profunda de paquetes, generación de alertas y monitoreo continuo del tráfico. Y por último, pues, el desarrollo del laboratorio nos ayuda a comprender la relevancia de implementar estrategias de defensa en profundidad, combinando múltiples controles de seguridad. En la última parte, pues las referencias bibliográficas. Y pues muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.